Ya estamos grabando. Continuamos. Bien, hay otro tema con las listas. Dejen presentarlo. Y tiene que ver con la posibilidad de reemplazar y de cortar elementos de la lista o segmentos de elementos, pero sin recurrir a los métodos que acabamos de platicar. Voy a presentar la pantalla. Aquí está. También está PDF, lo van a encontrar en Classroom como manipulación de lista segunda parte. Y el objetivo es reemplazar elementos de una lista o cortar. Ese tema en inglés lo encuentran como replace o slice. Slice es como su traducción literal, es más bien como rebanar. Y pues sí, es prácticamente eso lo que hacemos, rebanamos segmentos de una lista. Pero no es que utilicemos la orden replace o slide, sino que lo hacemos de la siguiente forma. Por ejemplo, reemplazar. Tengo yo una lista formada por los elementos hola, voy a hacerlo en otro color, azul. Hola, el número 2.3, el flotante 2.3, el entero 8, el flotante 4.5 y la cadena cat. Entonces dicen, a ver, la lista se llama MyList. En la posición 3 de mi lista, añade la palabra dog, perro, ¿sí? Entonces, el 4.5 va a ser reemplazado por perro, por dog. No se va a hacer a un lado, no se va a colocar en medio, no, va a desaparecer el 4.5 y va a aparecer la palabra dog, ¿sí? Entonces la nueva la lista ahora va a ser hello 2.3, 8, dog, en vez de 4.5 y cat. Entonces eso es un reemplazo. Pero si se fijan, no hubo una orden especial, simplemente indicamos que en la posición 3 acomode la palabra dog, ¿de acuerdo? Eso es reemplazar. Cortar. También utilizando índices voy a poder cortar segmentos de una lista. Por ejemplo, de nuevo mi lista es la misma lista, hello 2.3, 8, dog, con el reemplazo que hice, y cat. Quiero una nueva lista. Y esa nueva lista va a hacer los elementos en el rango de 1 a 3. Estamos hablando de posiciones. Hello es la posición 0. Entonces la posición 1 es 2.3. La posición 2 es 8 y la posición 3 es dog, ¿sí? Entonces va a trabajar entre 2.3, 8 y dog. Pero igual que con el rango, no toma en cuenta el 3. Es decir, se queda con el 2.3 y el 8. Entonces la nueva lista va a estar formada por 2.3 y 8. Ignora el último elemento, el 3. Igual que ya lo vimos con rango. Bueno, aquí está. Comienza en el índice 1, pero solo corta hasta el índice 2. Es decir, se brinca al 3. Lo hace 3 menos una vez. ¿Puedo cortar utilizando índices negativos? Sí, también lo puedo hacer. De nuevo, la misma lista. Hello 2.3, 8, dog y cat. Quiero una nueva lista que sea un segmento de la lista original. ¿Qué segmento? De 0 a menos 2. Vamos a ver quién es 0. 0 es hello. ¿Quién es menos 2? Cat es menos 1. Entonces perro, dog es menos 2. Entonces va a trabajar entre hello y dog. Pero de nuevo ignora el último elemento. Entonces la nueva lista está formada por hello, por 2.3 y por 8. Hello, 2.3 y 8.
de 0 a menos 2. ¿Sí? Siguiente ejemplo. Quiero una nueva lista 2, que de la lista original vaya de menos 3 a menos 1. A ver, ¿quién es menos 3? Cat es menos 1, dog es menos 2, 8 es menos 3. ¿Y quién es menos 1? Cat. Entonces va a trabajar entre el 8 y el cat. De nuevo, como especifica el menos 1, ignora el último elemento y nos quedamos con 8 y dog. Aquí está 8 y dog. ¿Sí? Entonces, lo único que tienen que hacer es fijarse en los índices. Si nos especifican el último índice, es uno antes. También podemos utilizar un paso, es decir, hacerlo de 2 en 2 o hacerlo de 3 en 3, el paso que ustedes decidan. Vamos a ver el mismo ejemplo. Mi lista es hello 2.3, 8, dog y cat. Quiero una nueva lista, nueva lista 1, que de la lista original inicie en 0. Hello es 0. Vaya hasta 4. 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, toda la lista. Va a tomar toda la lista de 2 en 2. Entonces, toma hello. El 2.3 no, el 8 sí, porque va de 2 en 2. Dog no, y cat sí lo debería de tomar, pero, de nuevo, como hace 1 antes que el 4, entonces no le toca a cat. Entonces nada más aparece hello y 8. Se fue de 2 en 2. Otro ejemplo. Dejen quitar las marcas. Quiero una nueva lista, nueva lista 2, que tome toda la lista original, desde hello hasta cat, de 0 a 4, pero que vaya de 3 en 3. Entonces toma el primer elemento hello, el 2.3 no, el 8 no, porque va de 3 en 3, y el dog sí. Y ya no puede haber más porque el cat lo ignora, y porque ya no hay, porque va de 3 en 3, entonces ya no alcanza a ser otro. Entonces la nueva lista tiene 2 elementos nada más. Hello dog se fue de 2 en 2. ¿De acuerdo? Por default, si no indicamos el índice inicial, va a empezar en el índice 0. Si no indicamos el paso, va a ir de 1 en 1. Y algo muy importante, por eso lo dejé al final. Si el índice que no incluyes es el índice final, entonces se va a ir hasta el último elemento de la lista. Y aquí, contrario a lo que ha sucedido, sí lo va a incluir. ¿Sí? Eso es un detalle que tomen mucho en cuenta porque provoca mucha confusión. Si tú no dices cuál es el último índice, se va a ir hasta el final de la lista y sí va a incluir el último elemento. Incluso esto es un tip para incluir el último elemento. Veamos estos cuatro ejemplos. La misma lista, hello 2.3, 8 dog y cat. Quiero una nueva lista que sea 2.4. ¿Qué quiere decir 2.4? Si están 2 puntos, quiere decir, y no escribí algo antes del 2 puntos, es como si hubiera un 0, porque por default utiliza el 0, ¿sí? Entonces va a empezar en 0 y va a terminar en 4. Pero como escribí el 4, va a ignorar el último elemento. Y como no hay un tercer número, va a ir de 1 en 1. Entonces, hello 2.3, 8 y dog. Hello 2.3, 8 y dog. Empezó en 0 porque no lo indiqué. Y termina 1 antes del 4 porque sí indiqué el 4. Bien, ese es el primer ejemplo. Vamos al segundo. 2 y luego doble punto. 2 puntos. Es decir, el índice inicial es el 2. No especifiqué índice final, entonces se va a ir hasta el final de la lista y sí lo va a incluir. Hello es el 0, 2.3 es el 1, 8 es el 2. Y se va hasta el final porque no hice alguna indicación. Entonces, toma el 8, toma el dog y como no hice ninguna indicación, sí incluye al último.
8 dog y cat. Eso, revísenlo bien, porque sí incluye al último. Son reglas de Python y no hay mucho que alegar. Así es. Tercer ejemplo. 2, 2 puntos, 4, 2 puntos. Estoy indicando el inicio, estoy indicando el final, pero el paso lo estoy dejando vacío. Entonces se va a ir de 1 en 1. ¿Quién es 2? El 8. ¿Quién es 4? Cat. Como sí incluye el 4, lo va a ignorar. A diferencia del ejemplo anterior, nada más va a tomar el 8, dog, y va a ignorar cat. ¿Por qué? Porque sí lo escribí el 4. Aquí, porque no lo escribí, no lo ignoró. Tomen en cuenta eso. Y como no hay un número después del 2 puntos, se va de 1 en 1. Incluso el 2 puntos sale sobrando. Si no lo escribes, también se va de 1 en 1. Último ejemplo. Fíjense, último ejemplo, 2 puntos. Nada más 2 puntos. ¿Qué quiere decir? Que va a iniciar en 0. Que se va a ir hasta el último elemento y que se va a ir de 1 en 1. Es decir, en otras palabras, va a ser una copia de la lista. La nueva lista 4 va a ser una copia de la lista original, porque va a empezar en 0, se va a ir hasta el final y va a incluir el final y se va a ir de 1 en 1. Entonces, hello 2.3, 8, 2, cat. Esta es una otra forma que tenemos de hacer un duplicado de la lista original. Nada más escribiendo entre paréntesis, entre corchetes, 2 puntos. ¿Preguntas? Creo que no, profe. Bueno. Vamos a hacer 2 ejemplos. 2 programas nada más de esto. En donde utilicemos esto. Vamos al Spider. Bien, primero vamos a escribir una función que acepte 2 listas. Escriba una función que acepte 2 listas de números enteros. ¿Sí? Y regrese, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer con esas 2 listas? Y regrese la suma total de los elementos impar de ambas listas. ¿Sí? A ver, me voy a ir aquí al PDF. No. No es este PDF, es este otro. Escribo una función que acepte una lista. No, aquí me equivoqué. Después lo corrigí. Que acepte. No, es que empecé con el segundo. No, está bien. No. Empecé con el segundo ejemplo. Es este. Escribe una función que acepte 2 listas. Ambas listas solo contienen números enteros y la lista deberá regresar la suma de los números impares. Por ejemplo, una lista que tenga los elementos 1, 2 y 3. Esa es la lista A. Y otra lista que tenga los elementos 3, 4 y 5. ¿Sí? Y esa es la segunda lista. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tomar el 1, va a tomar el 3, va a tomar el 3, va a tomar el 5 y los va a sumar. 1 más 3, 4, más 3, 7 y más 5, 12. Y me va a dar la suma de los números impares, un 12. ¿Sí? Así de fácil. Bueno, este fue un ejemplo con una lista muy pequeña. Vamos a empezar.
es una función. Entonces la función se llama suma de impares. Así decido llamarlo. ¿Qué va a recibir? Va a recibir dos listas. La lista, bueno, para hacerlo más sencillo, la lista A y la lista B mayúscula. Aquí, algo que les expliqué hace un momento y que me conviene es no trabajar por separado con dos listas, mejor de una vez las sumamos. Entonces, voy a formar la lista C, que va a ser la suma de la lista A más la lista B, ¿sí? Y ya tengo una sola lista. Enseguida, pues nada más voy a separar los elementos impar y voy a hacer una suma. Esa suma la inicializamos, inicia en 0 y empezamos. Para X en C, en la lista C que llamé C, vamos a tomar todos los elementos impares. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que un elemento es impar? Cuando el número lo divido entre 2 y lo que sobra, el resto de esa división es diferente de 0, quiere decir que es impar. Entonces, si es impar, lo voy a sumar a la suma que llevo, que estaba en 0. Cuando termine, voy a rezar la suma y se acabó. ¿Sí? Entonces, en el programa principal, yo le voy a pedir al usuario que me dé cuáles son ese par de listas. Recuerden que no deben de coincidir en nombre con A y B. Es más, para el usuario va a ser la lista M y la lista N. No se lo voy a preguntar al usuario, las voy a escribir yo. Va a ser la lista con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Y N va a ser entre corchetes las listas 22, 24, 25, 27, 34, 37, 38. ¿Sí? Cualquier lista de números. Entonces, que imprima el resultado. Tampoco ya voy a mandar un mensaje, directamente voy a ir a la función que se llama suma impares y a esa función le voy a mandar dos listas, la lista M y la lista N. Que la función la utilice como A y B no tiene mayor importancia. Bien, a correr el programa, vamos viendo. Ahí está, 105. Entonces ustedes verifíquenlos, es 1 más 3 más 5 más 7 más 25 más 27 y más 37. Y eso da 105. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Aquí lo interesante fue sumar dos listas para ya trabajar sobre solamente una, más que cortar. En fue añadir. Otro ejemplo. El siguiente ejemplo, vamos a leerlo. Escribe una función que acepte una lista y regrese una nueva lista, pero que contiene los mismos elementos de la lista original menos el primero y el último. Bueno, esto no está tan difícil. Si mi lista original es 2, 4, 6, 8 y 10, mi programa, más bien mi función, lo único que tiene que hacer es quitar el 2, pero deja el 4, deja el 6, deja el 8 y quitar el 10. Y me va a regresar 4, 6, 8. Nada más quita el primero, quita el último. Vamos a hacerlo. Entonces, de nuevo les borro esto porque les digo ya estos programas ya están en Classroom, ahí los pueden revisar. Escriba una función que acepte una lista y regrese una nueva lista que contiene los elementos de la lista original
original menos el primer y último elemento. Bien. Tiene que ser una función y esa función la voy a llamar extracción. Vamos a extraer elementos. Mi lista original es la lista A. Lo primero es, y aquí sí va a aparecer una función nueva, quiero saber de cuántos elementos es. La lista tiene, como el usuario la va a teclear, puede tener 10 elementos, puede tener 100, puede tener 1.000.000 de elementos. Quiero saber de qué tamaño es la lista. Entonces necesito saber la longitud de la lista, long. Para eso hay una función muy útil, que es también una palabra reservada, y es len, L-E-N. Me va a decir el número de elementos que tiene un dato. En este caso el dato es una lista. ¿Cuántos elementos tiene la lista A? ¿Sí? Entonces len A me va a decir cuántos elementos tiene la lista A. Fíjense, me voy a adelantar al programa principal. Programa principal. Y la lista, para el usuario va a ser la lista B. Y fíjense, para hacerlo diferente a otros programas, no va a ser de números. Si se fijan, no me especifica que sea de números. Va a ser de palabras. La lista está formada por la palabra 1. Dirán, pues son números, sí, pero en forma de carácter, de cadena. 2, 3, 4, 5, entre comillas, 6, uno más, 7. Ahí está mi lista, ¿sí? Voy a mandar imprimir el resultado. La función es extracción y le voy a enviar la lista A. Bueno, quise escribir el ejemplo porque antes de hacer lo que me piden, voy a imprimir la longitud. Voy a imprimir la longitud de la lista A. Voy a imprimir long. Fíjense, F5. Me equivoqué ¿en qué me equivoqué? Aquí me equivoqué. Decía que se llamaba B y aquí escribía A. Entonces aquí tiene que ser B. Va de nuevo. F5. 7. Ahí está. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi lista tiene 7 elementos. Entonces vean la utilidad de esta palabra reservada, de esta función len. ¿Por qué aquí aparece un non vacío? Porque la función no está regresando un resultado. Está incompleta la función. Entonces, como no regresa resultados, me dice que la función está vacía. No llega a nada. Aquí hay un resultado parcial, pero no es lo que regresa una función. Por eso aparece este non. Bueno, lo borro porque ese print no me importa. Simplemente era para demostrarles la utilidad de len. Ahora sí, voy a formar una nueva lista. Esa nueva lista va a estar en función de A, pero le va a quitar el primer elemento y le va a quitar el último elemento. ¿Quién es el primer elemento? El primer elemento es el elemento 0. ¿Sí? Recuerden que es por índices. Entonces, voy a empezar mi nueva lista a partir del elemento 1. Entonces aquí voy a escribir un 1. Cuando escribo un 1, ya estoy sacando el elemento 0, que es este. Y me voy a ir hasta el último, menos 1. ¿Sí? Pero no es con 2 puntos, no es con coma. ¿Cuál es el último? Len. Len es el último, ¿sí? Menos 1. Len son
7 elementos, pero el último está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es 7 elementos, pero el último elemento está en la posición, en el índice 6. Entonces, menos 1, vamos a cortar el último elemento. ¿De acuerdo? Y se acabó. Que me regrese return la nueva lista. Y es todo. Vamos viendo. F5. De nuevo me equivoqué en renglón 6. Nueva lista es igual. Creo que debe de poner len de A, no nada más len solo. Ah, no debo de poner len, perdón. Tengo que poner long, porque al resultado lo llamé long. Ese es mi error. Long, de longitud, ¿sí? Que puede haber sido cualquier otra palabra. Ese es el error. Bien, ahora sí, F5. Ahí está. 2, 3, 4, 5 y termina en 6. Eliminé el 1 y eliminé el 7. Sí, ahora sí, ese fue el detalle. ¿Preguntas? Bueno, si no hay Todo bien. preguntas, ¿sí hay? No, por mi parte no. Vamos a pasar al último tema del día de hoy. Para el último tema les voy a mostrar algo. Voy a ir a Classroom, capítulo 7. En Classroom, aquí está esta parte que dice funciones, filter, map y reduce, ¿sí? ¿Qué incluí? Incluí una página de internet donde nos explican el uso de las funciones filter, map y reduce, ¿sí? No hice yo un PDF especial explicándolas, mejor los mando a este sitio. Pero también incluí un video de YouTube donde explican lo que yo ahorita voy a explicar. Si quieren alguna explicación extra, les recomiendo este video. Y yo se los voy a explicar con ejemplos. Y los ejemplos que vamos a hacer son este programa que llamé Filter, Map y Reduce. Y este programa que ya está aquí en Classroom es lo que voy a volver a teclear ahorita. Entonces, con ejemplos, lo voy a explicar. Que en realidad ya está escrito aquí, pero prefiero escribir y explicar que estar platicando sobre algo que ya está escrito. Miren, son 3 funciones. La primera función se llama filter de filtrar. Básicamente eso es lo que nos va a permitir. Estas funciones, filtrar, map de mapear y reduce de reducir, no son exclusivas de listas. Lo que vamos a hacer es con listas, pero después las podemos volver a utilizar con otro tipo de datos. Las podemos utilizar, por ejemplo, con tuplas. Ya después veremos qué es una tupla. Pero sí, ahorita lo que quiero hacer énfasis es que quizás esta es la primera vez que ven estas funciones y verán ejemplos con listas. Pero después van a poder hacer algo similar con otro tipo de datos. Para esto necesito una lista de ejemplo para comenzar. Y voy a inventarme una lista que le voy a llamar la lista A. Y de nuevo voy a inventar números. Tiene el 2, el 5, el 23, el 50, el 33, el 65. ¿Sí? Me inventé una lista cualquiera. La voy a filtrar. ¿Sí? Y es más, el resultado lo voy a llamar lista filtrada en español para que nos recuerde qué hace. Lo que sigue es simple nomenclatura. Tengo que escribir paréntesis y la palabra list para decirle que va a trabajar con una lista. Porque les digo que esto lo podemos hacer después con otro tipo de datos. Pero ahorita, como es con una lista, le tengo que decir a Python
vas a trabajar con una lista. ¿Qué voy a hacer con esa lista? La voy a filtrar. Entonces ahí viene la palabra reservada, filter, ¿sí? Todos ustedes dirán, bueno, ¿qué significa filtrar? Filtrar es, me voy a quedar con los elementos que cumplan con un filtro que ahorita voy a especificar. ¿Y cuál es ese filtro? Puede ser una función cualquiera. Entonces, aquí es donde les decía, retomando el tema de la clase anterior, voy a utilizar una función anónima lambda. Esa función anónima es, bueno, voy a cambiar de letra, es la función B. ¿Qué es la función B? La función B es una función que hace el cálculo que ustedes quieran. Yo ahorita quiero que sea una función que determine divisores del 5. ¿Cuáles de estos números son divisibles entre 5? Sí, yo sé que es el 5, el 2 no, el 5 sí, el 23 no, el 50 sí, el 33 no, el 65 sí. Pues quiero que me separe, que me filtre a los que sí son divisibles entre 5. ¿Cómo lo hago? Tomo cada uno de esos números, que son los números B. Cada número de la lista A se llaman para lambda, son los números B. Los divido entre 5 y compruebo que el residuo, el resto, es 0. Bien, le dije que lo hicieras sobre una lista, pero ¿qué lista? La lista A. Entonces aquí debo escribir coma e indicarle sobre qué lista voy a trabajar, la lista A. Y es todo. ¿Sí? Fíjense que tuve que utilizar muchos paréntesis. Uno para encerrar la función lambda, otro para encerrar la acción filtrar y otro para encerrar el que trabaja sobre una lista. Pero es todo. Fíjense, voy a imprimir las dos listas. Imprímeme la lista original y imprímeme print la lista filtrada para ver si de veras hizo su chamba. Filtrada. Enter. Y vamos a correr el programa. F5. Ahí está. Lista original, el 2, el 5, el 23, 50, 33, 65. Lista filtrada, nada más imprime los que son divisibles entre 5. 5, 50 y 65. Filtramos con un criterio. Por ejemplo, puedes aquí tú cambiarlo y decir nada más los que son divisibles entre 2, nada más los que son pares, nada más son los que son impares, nada más los que son negativos, nada más los que son el cuadrado de tal condición, nada más los que cumplen con esta función. Tú aquí eres libre de escribir la función que quieras y filtrarlo. Si la cumple, lo separa. Si no, los ignora. ¿Preguntas? Esa es la función filtrar. Y aquí tienen un ejemplo. Con ese ejemplo, ténganlo de referencia para seguir la nomenclatura. Y lo único que ustedes deben de cambiar es la función que va a filtrar. Bien, siguiente ejemplo. ¿Qué hace la función map? Map de mapear. Voy a trabajar con la... Es más, no es necesario que la copie, pero para mayor claridad la voy a copiar. Voy a seguir trabajando con la misma función del problema anterior, con la función A. Bien, ¿qué quiero hacer? No quiero que me filtre, quiero que haga algo a todos los elementos. Por ejemplo, quiero una nueva lista que cada elemento sea el cubo de la lista original. ¿Sí? Así de fácil. Bien, la nomenclatura es muy parecida. Le debo de indicar que trabajo sobre lista. Le debo de decir que voy a hacer un mapeo en función de la variable que voy a indicar. Y le voy a decir que voy a utilizar una función anónima que sea, en este caso, elevar al cubo cada número de la lista original.
Entonces, lambda, no tengo por qué repetir esta B, puede ser cualquier letra, va a tomar cada elemento de la lista y va a decir que es el elemento X. ¿Y qué va a hacer con cada elemento X? Pues elevarlo al cubo, porque eso es lo que yo quiero. Que la nueva lista sea, cada elemento sea el cubo de su valor original. ¿Qué lista va a tomar para trabajar? La lista A. Y se acabó. Es todo. Entonces va a tomar cada elemento y lo va a elevar al cubo. Print, lista, cubo. Y es todo. En 2 renglones está hecho. F5. Aquí está. Bueno, los 2 primeros renglones es lo de filtrar. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 5 por 5, 25, 25 por 5, 125. Ahí está. 23 al cubo, 50 al cubo, 33 al cubo, 65 al cubo. Y de nuevo, ustedes hagan aquí con lambda lo que quieran. Quiero multiplicar, no elevar al cubo, sino multiplicar por 3. Ahí está. 3 por 2, 6, 5 por 3, 15, 23 por 3, 29. Le voy a dejar lo del cubo. Miren, algo más interesante, lo de mapear. Puedo combinar 2 listas. Me voy a inventar una nueva lista A. ¿Sí? Una nueva lista A. Para que sea el resultado más sencillo, va a ser otros números. 11, 12, 13, 14, 15. Y me voy a inventar una lista B. Y esta lista B van a ser los elementos fácil. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a elevar a la potencia. Una lista. Los números de la lista A los voy a elevar a la potencia de acuerdo a los números de la lista B. 11 elevado a la 1, 12 al cuadrado, 13 al cubo, 14 a la cuarta, 15 a la quinta. Eso es lo que voy a hacer. La lista resultado la voy a llamar lista potencia y es igual a, repito la nomenclatura, list, map, lambda, x, 2 puntos, y ahora sí. ¿Cuál es la operación? No, lambda x, y, porque los elementos de la lista A van a ser las x y los elementos de la lista B van a ser las y. Entonces, ¿qué tengo que hacer si quiero elevar los elementos de la A a la potencia con los elementos de la B? Pues tengo que tomar las x y elevarlos a la y. Para eso necesito 2 listas, entonces le debo de especificar a Python, a lambda más bien, que trabaje con la lista A y los elementos de la A van a ser las X, y trabaje con la lista B y los elementos de la B van a ser las Y. Y que me imprima el resultado. El resultado se llama lista potencia. Potencia. Y se acabó. F5. A ver. 11 a la 1, 11. Aquí está. 12 al cuadrado, 144. 13 al cubo, 2197. 14 a la cuarta, 38.416. Y 15 a la quinta, 759.375. ¿Sí? Pero, de nuevo, pueden hacer cualquier combinación de operaciones con X y con Y. Por ejemplo, simplemente sumarlas. Ahí está. 11 más 1, 12. 12 más 2, 14. 13 más 3, 16. 14 más 4, 18. 15 más 5, 20. Bueno, dejo escrito la operación original. Y así, con las listas que quieran, me voy a inventar otro problema utilizando la misma lista C.
A, B, C, pero voy a incluir una lista C. Me voy a inventar otra lista, que sea la lista 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6. Lo que sí tienen que coincidir el número de elementos. Cada lista, en este caso, tiene 5 elementos y así no, ningún elemento se queda sin que le hagamos operaciones. Si no coincide, marcaría error. Vamos viendo. Le voy a quitar este 5 y este 4 y voy a hacer la operación. Y no marca error, pero nada más te hace las que puede. ¿Sí? El 11, Va. 144 y el 2197. ¿Sí? Sí, gracias. Hasta donde puede trabajar, trabaja. Bien, ahora, bueno, le voy a llamar lista, pues es una función cualquiera que me voy a inventar. Lista función. Y la nomenclatura muy parecida. Lista map lambda, pero ahora como son 3 listas, son los elementos X, los Y y los Z. ¿Qué voy a hacer? Pues el X ya lo tengo. El X lo voy a multiplicar por Y. Y el resultado le voy a sumar Z. Y que tome las X de A, las Y de B y las Z de C. Y se acabó. Print función. No, print, paréntesis, lista, función. Ahí está. F5. Vamos viendo. Fue 11 por 1, 11 más 1.2, 12.2. 12 por 2, 24, más 1.3, 25.3. Y así hasta el 15 por 5, 75, más 1.6, 76.6. Vean qué forma tan cómoda de hacer operaciones con una gran cantidad de datos, siempre y cuando las operaciones sean similares. ¿Preguntas de la función map? Todo bien, profe. Bueno, vamos a la última. Función reduce. Reducir. Esta función tiene un detalle extra. No funciona, no trabaja directamente si no la invocamos. ¿Y cómo la vamos a invocar? Tenemos que mandar llamar un módulo de Python que ya va incluido, que no hay que hacer una instalación extra. Ese módulo se llama func de función, tools de herramientas. Y de ese vamos a importar la función reduce. Solamente ese detalle. Hay que hacerlo, si no, no nos va a reconocer el reduce. Versiones viejas de Python no era necesario hacer esa, pero desde cierta versión en adelante ya se volvió necesario. Bien, vean lo que hace. Es un poquito más difícil de explicar, pero con un ejemplo queda muy claro. Me voy a inventar una lista muy corta para entender rápido qué hace. El 5, el 4, el 2 y el 1. ¿Sí? Una lista corta. Y voy a sumar elementos, pero ven cómo, suma. Al resultado lo voy a llamar suma, ¿sí? Entonces llamo a la función reduce y voy a decirle, no es necesario especificar que es una lista, y voy a decirle que haga lo que indica una función lambda. De nuevo, esa función lambda necesita de 2 elementos para hacer sus operaciones. Pero dirán, ¿por qué de 2 elementos si tengo una sola lista? Bueno, va a tomar el 5, va a tomar el 4, va a hacer algo y después lo va a repetir. El resultado lo va a repetir. El resultado es el nuevo Y, el nuevo X y lo repite con Y. Llega un resultado que será el nuevo X y repite el procedimiento con 1 que va a ser la nueva Y. ¿Sí? Miren, les voy a decir algo muy simple. Que 2 puntos sume X con Y. Y que todos los valores los saque de la lista M.
y que me imprima la suma. Vamos a ver primero el resultado. F5. El resultado es 12. ¿Cómo lo hizo? Tomó el 5 como la primera X, tomó el 4 como la primera Y, lo sumó y es 9. Entonces, 9 es la siguiente X y 2 es la siguiente Y. 9 más 2, 11. El 11 es la nueva X y el 1 es la nueva Y. 11 más 1, 12. ¿Sí? Así es como funciona. Es una suma. 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Una forma muy, muy simple de sumar los elementos de una lista. Ahora, ¿puedo hacer algo más que no sea suma? Claro que sí. Lo que se te ocurra aquí. Por ejemplo, se me ocurre elevar a potencias. En vez de suma, le voy a llamar potencia. Y en vez de sumar, va a tomar potencias. Que me imprima potencia. F5. ¿Cuál es el resultado? 390.625. Caray, ¿qué hizo? Tomó el 5 y lo elevó a la cuarta. ¿Sí? Y ese resultado es la nueva X. Toma, es más, déjenme ver mi calculadora y cuál es ese resultado. 5 elevado a la cuarta es 625. Entonces, toma el 625 y lo eleva al cuadrado, porque sigue un 2. Y eso es 390.625. Pero hace falta un paso. Dirán, pues ya sale sobrando, pero bueno, Python no lo sabe. Toma ese 390.625 y lo eleva a la 1. Y por eso reporta 390.625. Entonces, lo que tú le pidas lo hace secuencialmente hasta que termina con la lista. Me voy a inventar una última función que se llame así simplemente otra función, otro resultado. Entonces es reduce lambda x, y, 2 puntos y ¿qué operación se me ocurre? Voy a tomar la x y la voy a multiplicar por 2. Y el resultado lo voy a multiplicar por y. ¿Sí? Es más, por y entre 2. Y se acabó. ¿De dónde va a tomar esos valores? De la lista M. Y que me imprima esta función que me acabo de inventar que se llama otra. Vamos a ver, resultado 40. Vamos a analizar el 40. Tomó el 5 y lo multiplicó por 2. 5 por 2, 10. Tomó el 4 y lo dividió entre 2. 4 entre 2, 2. Entonces 5 por 2, 10. La primera corrida dio un 10. Ese 10 lo vuelve a tomar y lo multiplica por 2. 20. Pero el 2 lo divide entre 2 y da 1. 20 por 1, 20. Y vamos en 20. Nos falta el 20 y el 1. Toma el 20 y lo multiplica por 2. 40. Y el 1 lo divide entre 2. Aquí ya no me cuadró. A ver, me equivoqué en algo. Porque el 1 entre 2 sería 40 entre 2. Me tendré que dar 20 y me dio 40. A ver, ¿en qué me equivoqué? 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. 20 por 2, 40. 40 por 1, 40. Ah, sí, 40 por 1, 40. Los había sumado. 40 por 1, 40. ¿Sí? Entonces, el 40 por 2 es 80. Y el 80 por 0.5 da el 40 final. Ahí me había equivocado en el tercer punto. ¿Sí? Entonces, hace secuencialmente, repite esa operación con todos los miembros de la lista.
y ese es reducir a un número. Reducir de acuerdo a la función que tú especifiques, ¿sí? Hay una lógica entre los elementos y la hemos encontrado y se reduce a un número. Yo creo que de estas tres funciones, las más útiles son las de filtrar y la de mapear. Yo no sé de las dos cuál vayamos a utilizar más, quizás un poco más la de reducir, pero ahí tenemos tres opciones para hacer cálculos con una lista utilizando la función anónima que tenga que ver con tu problema. ¿Preguntas? Bueno, un programa muy similar a esto, quizás con números diferentes, ya está en Classroom. Con esto terminamos los temas del día de hoy. Ya nada más les voy a platicar la tarea de programación que se están llevando. La tarea también es para el viernes. Y es esta serie de programas que se llama manipulación de listas. Aquí aparecen 1, 2, 3, 4, 5 programas, pero cada uno de ustedes nada más va a hacer 3 de estos 5 problemas, de estos 5 programas. De nuevo, los que tienen número de lista impar van a ser los programas A, C y E. Y quienes tengan número de lista par van a ser los problemas 2, 4 y 5. Bueno, están como B, D y E. ¿De acuerdo? Los voy a platicar de qué se tratan los 5 problemas, pero ustedes van a hacer 3 de 5. Programa A. Van a escribir una función que acepte 2 listas. Las listas solo tienen números enteros. Y van a regresar una lista que contiene todos los elementos de ambas listas, pero ordenadas y en orden descendente. Dirán, está bien fácil porque es un método que se llama el método sort. Pues no lo pueden utilizar. Quiero que hagan un ciclo para que entiendan cómo funciona el método sort, ¿sí? Entonces, 2 listas las van a unir en una sola y las van a ordenar, pero sin utilizar los métodos sort. Segundo programa. Es una función que acepte una lista y un valor, y un elemento, el valor de un elemento. Y te va a decir cuántas veces aparece el elemento de la lista. Dirán, eso ya lo platicamos como en el método count, ¿sí? Cuántas veces aparece el número 2, cuántas veces aparece el número 3. La lista no tiene que ser necesariamente de números, puede ser una lista de números y cadenas. Pero de nuevo, no puedes utilizar el método count. Quiero que programen un ciclo que haga lo mismo para que entiendan qué hay atrás del programa que se llama método count. Entonces, tu función acepta una lista, una palabra o un número, un elemento que podría ser parte de la lista o no, porque si no es parte de la lista, la respuesta tiene que ser aparece 0 veces, ¿sí? Pero si es parte de la lista, te va a decir aparece una vez, aparece 2 veces, aparece 3 veces, lo que sea. Tercer programa. Escribe una función que acepte una lista. Por ejemplo, puede ser la lista formada por los números 12, 3, 4, 5 y 6. Una lista que sean enteros positivos. Y te va a regresar una nueva lista que contiene los elementos de la lista original, pero que le sumen un 1 a los valores impares. Por ejemplo, el 12 es par, lo regresa igual. El 13 es impar, 3 más 1 te regresa un 4. El 4 es par, te lo regresa igual. El 5 es impar, le suma 1 y te lo regresa como 6. El 6 es par, te lo regresa igual. ¿De acuerdo? Entonces te va a regresar otra lista, pero todos los impares los convirtió a pares sumando 1. Programa número 4. Escribe una función que acepte 2 listas y te va a regresar una nueva lista que contiene todos los elementos de las 2 listas anteriores, de las originales.
pero sin repetir los elementos que aparecen varias veces. Puede ser que tu primera lista sea 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y la siguiente lista sea 4, 5, 6, 4, 5, 6. Entonces, el 1, todos se repiten. La nueva lista te va a aparecer el 1 solamente una vez, el 2 solamente una vez, el 3 una sola vez, el 4, el 5 y el 6, pero solamente una vez, sin repetir. Entonces va a unir las dos listas, va a quitar elementos repetidos para que aparezcan solamente una vez y el resultado va a ser una nueva lista sin elementos repetidos. ¿Sí? La lista puede ser lista de números, pero también puede incluir cadena de caracteres. Y el último programa es una función que acepta una lista y regresa una nueva lista, pero con sus elementos en orden inverso. Pero dirán, eso ya vimos que hay un método reverse que lo hace, pero de nuevo no lo puedes utilizar. Quiero que hagan el ciclo que utiliza el método reverse. Y no exclusivo para números, puede ser con palabras. Por ejemplo, si la lista de entrada es manzanas las gustan-me, no, pero uvas las gustan-me, al invertir el orden se va a formar la frase me gustan las uvas, pero no me gustan las manzanas. ¿Sí? Entonces, pruébenlo muchas veces con palabras o con números. Para cada programa les estoy diciendo cómo debe de venir el primer renglón. El primer renglón no lo pueden cambiar. El nombre de la función, el nombre de las listas, y ya el resto lo escriben ustedes. Y también, ya saben, les estoy especificando cómo se tiene que llamar el programa. Ya saben que aquí va su número de lista. Yo lo que voy a calificar son las funciones. Les recomiendo que ustedes incluyan la parte de programa principal para que lo puedan probar muchas veces. Si su solución incluye programa principal o no lo incluye, a mí no me importa mucho. Yo voy a probar sus programas con mis propios datos y pues debe de funcionar, ¿sí? Pero para ustedes sí les recomiendo que su programa incluya la parte de programa principal, aunque yo lo que voy a revisar son las funciones. ¿Preguntas? Creo que todo está bien, profe. Sí, profe, tengo una pregunta. Se supone que nosotros, bueno, tenemos que hacer que el usuario ingrese una lista de cualquier tamaño, o sea, y esa vamos a transformarla con nuestra función, ¿no? Sí, sería una opción preguntarle al usuario, pero no es obligatorio. Incluso tú podrías teclear tus propios ejemplos para que sea más cómodo, para que sea más rápido. Lo que me importa es la función, no tanto la parte de que si le preguntas o no le preguntas al usuario. Si lo haces preguntándole al usuario, está bien. Si lo haces tecleando tú tus propios ejemplos, también está bien. Lo que a mí me importa es la función. Ah, ok. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, dejar de grabar. Profe, yo tengo una. Sí, dime. Bueno, era sobre lo del cambio. Ya ve que me cambié de sección y ya coordinación ya me hizo el cambio. Entonces, pues no me sé mi número de lista, ¿se lo podría preguntar la semana? Sí, mándame un mensaje más tarde para para que me recuerdes que te tengo que cambiar de grupo y te mando que tengo que también trasladar tu información de las calificaciones que llevabas, y te mando tu número de lista, ¿sí? De acuerdo. Bueno, Se lo mando por... por el chat de Google, nomás recuérdame tu caso y yo hago todos Ok. los casos, ¿sí? Muy bien, gracias. Bueno, ahora sí voy a detener la grabación.